Desgraciadamente, cuando uno tiene en la mente algo mal definido, bueno, así mismo sale, ¿no? Y todo puede traer problemas. Así que creo que es un tema bien interesante y muy Claro importante. que sí, todos decimos es mi derecho, tengo mis derechos, quiero hacer cumplir mis derechos. La pregunta que tú planteas es, primero, ¿qué es un derecho? Incluso antes, es importante saber qué es la ley, porque al final del día, la protección de los intereses que una comunidad desea preservar es la razón de la ley. Creamos leyes para poder proteger aquellos intereses. Y como uno define lo que es una ley, tiene un impacto súper profundo sobre la manera que tratamos de resolver estos problemas o de proteger estos intereses comunes. Y no todas las definiciones de... El arquitecto y autor de Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional, Miguel Erros. Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros un miércoles más, Miguel. ¿Qué tal? Oye, qué gusto estar con Radio Ancon de nuevo. Nos saltamos una semana, estabas en la Feria del Libro, ¿cómo fue eso? Correcto, la Feria del Libro, estupenda, estupenda, estupenda. La próxima vez tienes que acompañarnos, estuvimos entrevistando a varios autores, por supuesto que, bueno, contigo estamos todos los miércoles acá hablando de ese libro que has escrito. Lo interesante de esta obra es que es un compendio, es un estudio de años que pone de relieve las constituciones de Estados Unidos, las estatales, y toma como referencia para Latinoamérica la Constitución panameña. Ahora, Miguel, tú tenías un tema importante e interesante que plantearnos hoy. Sí, quería hablar sobre los derechos, pero interesantemente, antes de meterse en derechos específicos, tenemos que entender qué es un derecho, cómo hablar de los derechos, qué componen un derecho, para luego, cuando tienes una conversación sobre derechos, tener en tu mente bien claro qué es lo que la persona está diciendo, incluso si no sabe lo que está diciendo, porque incluso las personas expertas en este tema, muchos no, en la misma frase, como no entienden bien las diferentes partes, mezclan las diferentes definiciones y bueno, desgraciadamente, cuando uno tiene en la mente algo mal definido, bueno, así mismo sale, ¿no? Y todo puede traer problemas. Así que creo que es un tema bien interesante y muy Claro importante. que sí, todos decimos es mi derecho, tengo mis derechos, quiero hacer cumplir mis derechos. La pregunta que tú planteas es, primero, ¿qué es un derecho? Así es. Incluso antes, es importante saber qué es la ley, porque al final del día, la protección de los intereses que una comunidad desea preservar es la razón de la ley. Creamos leyes para poder proteger aquellos intereses. Y como uno define lo que es una ley, tiene un impacto súper profundo sobre la manera que tratamos de resolver estos problemas o de proteger estos intereses comunes. Y no todas las definiciones de la ley, y de ahí viene de los derechos, son correctos o completos. Por ejemplo, en Panamá se usa la definición de César Quintero, que es norma dictada por una comunidad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual todos deben obediencia. En pocas palabras, la ley dice cómo tienes que comportarte. Y es verdad, gran parte de lo que hace una ley es dictar cómo las personas se tienen que comportar. Y en ese sentido, los derechos caben muy bien adentro de esta definición, pero esa no es una definición completa de la ley. Desgraciadamente, si uno crece con ese entendimiento, es únicamente el 50% de lo que esta herramienta puede hacer por nosotros, porque la ley también puede, a través de otros mecanismos, llevar a, llevar a que esto podamos preservar ciertos intereses en la comunidad, no solamente dictando cómo las personas se tienen que comportar, obligándolas a comportarse de una manera. Esa es una manera, pero no es la única herramienta que tenemos adentro de lo que cae adentro de un paraguas que sería la ley. Una, una definición quizás un poquito más amplia, que abarca mucho más, es norma de control social para el avance de los intereses que una comunidad, mediante autoridad competente, decide preservar. Entonces, si yo estoy haciendo una norma para el avance de ciertos intereses, una manera es, por ejemplo, dictar cómo la persona X se tiene que comportar.
Otra es, como hemos hablado tanto anteriormente, es crear la situación para que esa persona, por interés propio, sin que nunca le digan cómo comportarse, se quiera comportar de esa manera. Tú puedes hacer leyes para estructurar todo lo que está alrededor de esa persona para que indirectamente preserve los intereses de la comunidad. Y con la primera definición no cabe adentro. Esa parte de la ley se ignora. Y en Panamá, desgraciadamente, ignoramos esa parte de la ley. Ahora, cuando hablamos de derechos, es muy importante tener lo que acabamos de decir en cuenta, porque es solamente una fracción de lo que es la ley. Pero ahora, quizás cada ley tiene esa parte de que obliga o que da permisos, porque bueno, eso también es otra parte de la ley. Pero cómo tú utilizas estos instrumentos adentro de la ley, puedes utilizarlo para crear algo mucho más grande que solamente obligar a las personas o crearle em, prohibiciones y ordenanzas para que se comporten como supuestamente la comunidad quiere que se comporte para entonces poder preservar ciertos intereses. Sí, en otras palabras, tenemos a la comunidad y al individuo dentro de la comunidad. Los derechos se entienden de manera individual, o sea, que afectan o sí, afectan directamente al individuo, y esto por consiguiente debería tener un efecto en la comunidad. El punto es que si las restricciones o las normas se ubican en la comunidad y en lo que se espera que sea la comunidad, sin enfocarlo quizás directamente en el individuo, es ahí donde empieza digamos, el problema que planteas. Sí, lo que acabas de decir es cierto. Uno crea normas para que las personas se comporten de cierta manera o diferentes formas que le convienen a la comunidad. Así que tú haces una ley que le aplica a la comunidad para que en general las personas se comporten de cierta manera, le das ciertas libertades, ciertas prohibiciones, lo ordenas de cierta manera, y la idea es que de esta manera toda la comunidad se beneficie. Eso es en general lo que uno quiere hacer O sea, con una ley. es que yo lo entiendo, por ejemplo, Miguel, ahora que tú lo planteas, por ejemplo, en el caso de no robas, porque si robas te acarrean consecuencias, porque robar está mal, por supuesto. No obstante, ¿qué pasa si el problema no es solamente que robar está mal, sino qué pasa con la víctima, o sea, la que sufre? Bueno, Y es ahí donde individualizamos, porque sí, así cuando que tienes una considera... meta, que es que no quieres que las personas sufran, pero la ley no necesariamente dice es malo por sufrir. La ley no se mete en esa parte, te crea una consecuencia. Bueno, tú Claro, puedes matar, pero si matas vas a ir a la cárcel 20 años. Así que piénsalo. Nosotros como sociedad sabemos que es malo, entonces hacemos una ley porque decimos, ¿sabes qué? No queremos que las personas maten, así que bueno, tenemos esa meta, la comunidad quiere preservar, quiere proteger ciertos intereses, como es la vida, la felicidad, la libertad, así que hacemos normas para que, para que las personas se comporten de una manera u otra. Están obligadas a actuar de una manera, pero no necesariamente directo. Digamos, las penales en general es el que tiene la obligación es el policía y el fiscal y el juez. Una persona que hace tal cosa se comporta de esta manera, entonces el policía tiene el deber de agarrar a esa persona presa, el fiscal llevarlo a juicio y el juez enjuiciarla. Ahí es donde están los deberes realmente en esa parte. Así que es bien interesante cómo funciona la ley. Y para nosotros tener un entendimiento de cómo vamos a solucionar las cosas en Panamá, tenemos que tener eso bien claro, porque no es algo mágico, no es algo necesariamente de moral. La ley dice que es bueno comer menos, entonces todo el mundo va a comenzar a comer menos. No te estaría obligando a nada. Claro, porque es que hablamos un poco acerca, y lo decía hace unos minutos, conversábamos con un abogado y mencionaba, la ley no es la panacea porque todavía hay que garantizar el cumplimiento de la misma. Y el cumplimiento de la misma en muchos casos, o en la mayoría de los casos, si no son en todos los casos, depende en cierta medida de la voluntad
tanto individual como común, de hacer cumplir las leyes. Porque hay normas que las pasamos por alto porque es parte de nuestra naturaleza y eso no lo podemos sacar inmediatamente, como el hecho de que si no se hacen con los hijos, por ejemplo, cuando los padres le dan unas instrucciones a los hijos y estos las desobedecen, el padre puede ser condescendiente y ser permisivo y no actuar, porque por razones habrá, pero es parte de la naturaleza humana el omitir en cierto sentido, en algunos casos, las normas y las leyes. Y esto pasa siempre, y por eso se habla de impunidad y demás. Así que la ley de por sí no garantiza el cumplimiento de esas leyes. En Panamá, no. Aquí es donde nos tenemos que meter en el meollo. Dos puntos muy importantes que pusiste. Uno es, la ley no tiene que reglamentar todo en la vida. Simplemente no es necesario, simplemente en las cosas que son problemáticas. Tenemos luces rojas, semáforos pues en ciertos lugares y en otros no. Uno pone los semáforos donde ayuda para algo a la sociedad. Donde hay necesidad pones un alto y donde no hay necesidad para eso no pones nada. Así que simplemente porque obviamente ya es donde vamos a entrar a los deberes y todo lo demás, que es la parte de los derechos, para entender mejor. Esa es una parte. Pero la otra que me parece que es muy importante y se pierde en Panamá es que sí, la ley necesitas a alguien que la aplique al final del día. Y en Panamá, si tú entiendes la ley como César Quintero la definió, lo único que tú puedes hacer con ella es dictar una norma que diga que el juez se tiene que comportar de cierta manera. Ahora, que lo haga bien o no, ya ni modo, pues, ya está en la persona, o el fiscal o el policía. Porque ¿qué es lo que es la ley? Una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite. Así que bueno, le permitimos hacer esto, le prohibimos hacer lo otro o le ordenamos esto al juez. Ahora que lo haga, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Los americanos no lo ven así. Eso es nada más la mitad de lo que es una ley. Para los americanos, una ley es un instrumento de nuevo para el avance de los intereses de una comunidad. ¿Tú cómo los avanzas? Puede ser dictando que se comporte de tal manera. Otra manera es que quien elige al juez sea la misma barriada, el mismo corregimiento. Lo eligen, en Houston eligen a los jueces. Hay que el juez no se comporte como la comunidad quiere que se comporte. Va para afuera. No hay que decir nunca cómo se debe comportar, porque él sabe cómo la comunidad se quiere que él se comporte. Y si no, lo van a poder elegir o sacar, pues elegir a otra persona. Entonces ha creado un incentivo para que se comporte como la ley en Panamá dice que quiere que se comporte el juez. Estados Unidos no dice cómo se comporte, pero se comportan bien, porque has creado un interés a través de la ley. La claro, ley porque dice que al final, elegir a los jueces. Sí, al final creo que todos queremos seguir por donde creemos que es el mejor camino y no necesariamente que nos digan por dónde ir. La gente va a actuar como mejor le beneficie. Diga lo que diga la ley. Digamos, es como decir que es inmoral en basquetbol hacer foul. Bueno, pero en basquetbol hacen foul a cada rato cuando les conviene. Sea moral o inmoral es irrelevante, es parte de las reglas y la utilizan a su ventaja cuando pueden. Si tú haces una ley que únicamente dicta cómo las personas se deben comportar, entonces vas a dejar mucho espacio para que las personas por interés propio actúen en contra de la ley en el momento que les interese actuar en contra de la ley. Así que mejor cuando estás creando leyes, pensar cuáles son los incentivos, los intereses de ese individuo. Y tú cómo, a través de cómo organizas todo lo que está alrededor de él, estás creando incentivo para que se comporte de qué manera. En Panamá, desgraciadamente, para muchos funcionarios públicos, estamos creando incentivos extremadamente fuertes para que ellos se comporten de la manera que haga feliz a la jerarquía política. Punto. Ese es el interés. Porque ¿quién es el que lo va a votar? ¿Quién es el que le va a dar más sueldo, mejor empleo? Es la jerarquía política. Así que a esos son los intereses y los intereses de esas personas a los que ellos responden. Ahora, entonces tienes que tener una definición mucho más amplia de ley para entender ese concepto, porque si no tienes una definición solamente el juez se tiene que comportar bien. Ay, pero no se comportó bien, obviamente, porque cuando tú ves de más adentro toda la ley de quién elige a quién tiene el control del dinero, es una porquería. Has creado incentivos tan contrarios al interés del pueblo
y así es como se comportan. Ahora, ahora, Viene de una definición corrupta que usamos en Panamá de ley. En mi forma de verlo es una definición corrupta, porque ha vendado los ojos de los panameños. pero ahora, Miguel, volviendo al tema per se de lo que planteabas a un principio de los derechos. Los derechos dependen en gran medida de la colectividad. O sea, para hacer cumplir los derechos de acceso a educación, a servicios básicos y demás, necesitamos que el resto de los servicios, los sistemas funcionen correctamente. Digo, hay por nada no hay personas que actualmente están sin agua o que no tengan acceso a un buen servicio de salud. Estamos hablando de que son derechos fundamentales, básicos, y que no se hacen cumplir precisamente porque dependen de otros aspectos para que estos se cumplan. Eh, y de alguna u otra manera, pues incide directamente en lo que tú mencionas, de cómo percibimos o entendemos el tema de la ley. Y yo creo que por eso quería tocar este tema antes de meternos lo de los derechos, porque si no tenemos la primera parte organizada correctamente, no importa el derecho que tú des en una constitución, va a ocurrir igual que tenemos como 104 derechos en nuestra constitución, dependiendo cómo los numeres. 104, eso es una locura. Vamos a ver que lo más 80, pues, si eres conservador. ¿Y se cumplen? No. Pero bueno, y ahí es donde creo que ya esa parte hablada, es bien interesante entonces hablar sobre qué son los derechos. Y la persona que le dio mejor entendimiento a los juristas en los Estados Unidos fue Wesley Hoffeld. Fue en 1800, al final de los 1800, que él estaba realmente molesto porque cuando hablaba sobre derechos con otros juristas, mezclaban todo tipo de cosas adentro del significado. En la misma frase iban cambiando entre una libertad, un deber, un poder, un compromiso, iban mezclando y como que no había definición. Y bueno, y cuando no eres exacto en la manera que hablas, bueno, en tu mente también vas a terminar siendo igualmente inexacto y llevas a un malentendimiento de cómo solucionar los problemas o cómo emplear los derechos. Y lo que él descubrió fueron 4 correlaciones. Y esto es muy importante entender. Es un poquito, pero vamos a dar unos par de ejemplos para que las personas lo puedan absorber. Vamos a quizás tener que hablar de esto un par de veces. Pero entre estas 4 correlaciones se dividen dos y dos. La primera son incidencias primarias que le llaman. Y es la idea de que uno tiene un reclamo, otra persona tiene un deber. Así que eso es una. Si yo tengo lo que llamamos derecho en general, yo tengo un derecho a comida o derecho a casa, quieres decir que otra persona tiene un deber de darte eso. Tú le puedes quitar lo que no te ha dado, porque es tu derecho y es su deber. En otras palabras, tú puedes reclamarle a él algo. La segunda es libertad. Si yo tengo una libertad de ir a pescar, otras personas no tienen derecho de decirme que yo no pesque. O por ejemplo, de opinión. Yo estoy aquí ejerciendo mi libertad de expresión. No es un derecho, porque un derecho significa que tú tienes un deber de darme a mí algo. Tú, cuando tengo una libertad, todo lo que tú tienes es un no derecho a reclamar que yo no hable. Le dicen a veces derechos negativos, que son libertades. Esa es la segunda. Entonces después está la tercera, que ya estamos hablando como que de la parte de atrás de la moneda, que es poder. El poder es, y lo opuesto a compromiso. Yo puedo tener un derecho, por ejemplo, a manejar mi carro, a usarlo como yo quiero, pero yo también tengo poder de modificar el derecho ese. En otras palabras, yo te puedo prestar mi carro. Tú antes no podías. Tú tenías un deber de no quitarme el carro, porque es mi carro. Yo tengo el derecho a usar mi carro cuando yo quiera. Pero también tengo poder de modificar las incidencias de otras personas, los derechos de otras personas. Así que te puedo decir, oye, Magdiel, aquí tienes las llaves del carro, las puedes usar. Antes no lo podías usar, ahora sí lo puedes usar. Tengo un poder. Y lo opuesto de eso, que es la segunda, es inmunidad. Los derechos en la Constitución
realmente están ahí para dar inmunidad, para que otra persona no tenga el poder de quitarte tus derechos. Si yo tengo una inmunidad, otras personas tienen un impedimento a quitarme mis derechos. Así que, por ejemplo, o libertades. Si yo tengo la libertad de expresión, las ponemos en la Constitución para que la población tenga una inmunidad, que los políticos no tengan el poder de después cambiar la ley. Así que vamos a poner ejemplos. Si estás en un estacionamiento y em, abierto, que cualquier persona que llegue a ese estacionamiento lo puede usar, entonces tienes una libertad de estacionarte donde tú quieras. Si yo tengo uno de los parking preferido, porque es el que está más cerca de mi oficina, Ok. si yo llego suficientemente temprano, es mío. Tengo la libertad de usarla. Pero si en otro llego un día un poco tarde y otra persona ya lo agarró, yo no tengo derecho de decirle a esa persona que no utilice ese estacionamiento, porque él también tiene igual de libertad de usarlo. Pero aquí estamos hablando, exacto, porque tú usaste la palabra derecho, o sea, no hay necesidad de una ley para esto, es un tema de que las libertades que tenemos y entendemos naturalmente como sociedad. Bueno, pero están en la Constitución, quizás no adentro de un estacionamiento, pero digamos la libertad de expresión, Claro. esto de culto, y tenemos muchos derechos. Em, la mayoría en las constituciones americanas son derechos negativos que serían libertades. Simplemente están ahí para que el gobierno no se meta en tu vida o para darte ciertos derechos que apenas son positivos. Por ejemplo, juicio por jurado, para que tú tengas la aseguranza que no sea el gobierno el que te enjuicia. Realmente va a ser un número de ciudadanos de donde tú vives. Así que el gobierno no es el que te va a decir si tú eres culpable, son tus conciudadanos. Son diferentes derechos. Pero de nuevo, si yo tengo un derecho, yo no tengo una relación con el carro o con el estacionamiento, es con otras personas. Así que no es que tengo un derecho al carro y es como que el carro es mío, no, no. Quiere decir que otras personas tienen un deber a no quitarme, bueno, a no meterse conmigo, a no quitármelo, por ejemplo. Y están entonces los derechos positivos, que serían, si yo tengo un derecho a un carro, quiere decir que otra persona tiene un deber de darme un carro. Realmente los negativos son libertades. Yo tengo libertad de manejar mi carro cuando yo quiero y nadie me puede quitar el carro. El carro es mío, yo lo compré, así que tengo la libertad esa. Si yo tengo, va creando obligaciones en otras personas, pero ahí están los derechos sociales, por ejemplo, que son entonces los derechos positivos, que crean deberes en otras personas de comportarse de cierta manera, de hacer o no hacer algo. Por ejemplo, en general los sociales son que tienen que hacer algo por ti. Si yo tengo el derecho a la educación, si fuese un derecho positivo, es que otra persona está obligada a educarme. No es algo como que en las nubes, que simplemente, porque si no fuera una libertad, tengo una libertad de educarme y nadie me puede parar que yo me eduque, pero nadie tiene un deber de ellos a dar su dinero o sentarse ahí al lado mío a educarme. Eso sería entonces lo que son los derechos. Es medio que complicado, pero digamos, un derecho eh, que crea un deber sería entonces un estacionamiento donde cada estacionamiento tiene un dueño. Entonces, si yo tengo un estacionamiento que es mío, todo el resto de las personas tienen un deber de no estacionarse ahí. Y si trataran de estacionar ahí, yo entonces puedo reclamar que no se estacione. Puedo llamar a una grúa y que se la lleven, porque tengo el derecho a reclamar. Si tengo una libertad, no tengo, bueno, otras personas no tienen derecho a reclamar. No pueden decir, no te puedes estacionar en ese estacionamiento. Sería un estacionamiento abierto a todas las personas. Lo interesante de los derechos, y eso lo hablaremos otro día, es que realmente son complejos y están construidos de derechos, lo que dicen derechos positivos y libertades. Casi nunca son blanco y negro. Siempre son mucho más complejos de lo que uno creería. Tiene bastantes rasgos bien interesantes que lo van complicando cuando uno comienza a realmente pensar del tema. Yo puedo tener un carro, así que tengo una libertad de usarlo, nadie puede decirme que no, pero a la misma vez tengo que apegarme a las reglas de tráfico.
y tengo que tener el carro en buen uso, en buen mantenimiento. No puede ser que no tenga frenos porque puedo matar a alguien. Así que crea un derecho en otras personas y me crea un deber a mí de yo tener el carro en buen mantenimiento. Así que todos los derechos y las libertades son en general complejas. Y para poder comenzar a hablar de una libertad o de un derecho, lo que casi siempre todo el mundo llama simplemente derechos, pero son libertades o derechos, para hablar profundamente de ello es importante comenzar a tener una idea de estas distinciones. Sí, Miguel, por último, es un tema muy complejo. Creo que tú comentabas sobre un autor que vale la pena leer. Recomiéndanos nuevamente el nombre de este autor y sus ideas y por qué es importante que podamos tratar de entender esta visión. Quizás rompa un poco, ¿no?, con lo que hemos concebido. Sí, Wesley Newcomb Hochfeld, Hochfeld, Hochfeld. Así que, bueno, en español no se pronuncia la H, pero sería H-O-H, Feld. Wesley. Entonces, si tú pones derechos y Hochfeld, sale bastante sobre él en el Internet. Y cómo entonces comenzar a ver los derechos. Y de ahí podemos entrar entonces en las relaciones que creas entre humanos, porque en general uno cree que es como que algo que viene solamente del gobierno, pero realmente estás creando